majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. En el verso 36, vamos a comenzar en el verso 36. Esa misma noche, después de que él cenó la última cena con sus discípulos, después de que mojó en el pan donde comía Jesús Judas, ¿se acuerdan? Esa misma noche Jesús se levantó y se fue con sus discípulos. 8 quedaron abajo, ahí esperando, y él se llevó a 3 para orar con él, ¿sí? Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, verso 36, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Los hijos de Zebedeo eran Santiago y Juan. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vamos a detenernos en estos pasajes de los que estuvimos leyendo, ¿sí? Acá nosotros vemos que Jesús entonces se fue al Getsemaní. ¿A qué? Se fue a orar, a orar al Padre, a orar, a abrir su corazón al Señor, su Dios. Él, estando allí en la tierra, ¿quién era? Jesús hombre. Nosotros acá podemos ver la humanidad de Jesús. Podemos ver que Jesús era hombre. ¿Y qué buscó? Buscó esos 3 discípulos más cercanos, los que estaban con él en cada momento. Fíjense que él necesitaba también de la compañía, de la amistad, del sostén en ese tiempo que él estaba pasando, como lo necesitamos nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos gente, hermanos, que podemos confiar, que nos sostienen en los tiempos difíciles, en el tiempo del dolor, en el tiempo de la angustia. No podemos andar solos, necesitamos el uno del otro, porque somos un cuerpo, el cuerpo del Señor. Cuando a mí me duele la rodilla, me duele todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo anda mal. Todo empieza a funcionar mal. Me duele la rodilla, me voy para un costado, después me empieza a doler la cadera y después me duele el pie. Todo empieza a funcionar mal cuando tenemos un dolor. Y acá nosotros vemos que Jesús le dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Él necesitaba la compañía de sus amigos, de sus discípulos, de los que estuvieron con él 3 años y medio predicando y llevando la palabra y cruzando mares y cruzando ciudades y riéndose y festejando, porque también estuvieron en las bodas y en todos los lugares donde estuvo Jesús, sanando enfermos, liberando cautivos. Pero ahí le tocó a él ir al monte y le dijo: quédense mientras yo voy y oro. Y dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Comenzó a entristecerse hasta, dice, la muerte, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Miren qué tremenda esta palabra. Muchas veces nosotros decimos: Señor, estoy angustiado, estoy triste, o le decimos a un hermano: ¿sabes que me siento mal? Y alguno te dice: no, en el nombre de Jesús tenés que declarar que estás bien, que estás victorioso. Y es verdad, pero también somos humanos. Y también pasamos por esos momentos de angustias, por esos momentos de tristeza. Le pasó a Jesús. Le pasó a Jesús, que dice que comenzó a entristecerse, empezó a angustiarse. Claro, la hora estaba llegando. Se aproximaba el momento que él sabía
que tenía que sufrir, que iba a sufrir. ¿Por qué? Porque los pecados de todos nosotros, de la humanidad, de los que ya fueron y de los que van a venir, iban en las espaldas de Jesús. ¡Qué peso tan grande! Y nosotros cuántas veces nos quejamos por tantas cosas insignificantes. Y Él cargó con tus pecados, con los tuyos, con el mío. Y con los de todos Ciudad Evita, y con todos los de Argentina, y con todos los del mundo. Cargó esos pecados sobre sus espaldas, para que nosotros podamos heredar la vida eterna. ¿Y por qué se entristeció? Por eso mismo, porque el pecado da la espalda a Dios. Él ahí se sentía abandonado por el Señor, por el Dios, por su Padre, porque cargaba el peso del pecado. Sabía lo que estaba pasando, sabía lo que él iba a vivir. Por eso se angustió, por eso se entristeció. Porque siendo humano, él era como nosotros, con los mismos sentimientos. Necesitó sus amigos, sus compañeros, para que vayan a estar. Ayer, por ejemplo, una pastora amiga de nosotros, Mía, iba a predicar y nos pidió que los acompañáramos. Ella necesitaba cobijarse entre las hermanas, acompañada, se sentía apoyada. Jesús también, nosotros también necesitamos. Entonces el 38 dice: Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él iba a orar. Él le dijo: ustedes también, quédense conmigo a orar. Quédense para que yo sea fortalecido. Pídanle al Padre que yo sea fortalecido. Dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Miren, acá vemos que el Señor se adelantó y se postró, que si se arrodilló, cayó y con su rostro en tierra, ahí a orar al Señor. Ahí se postró delante del Señor, siendo Jesús. Él se postró delante del Padre. Miren cuántas cosas que nosotros podemos sacar de la palabra de Dios. Nosotros a veces no nos queremos arrodillar porque nos duele una rodilla, nos duele el hueso, nos va a costar levantarnos. Él se postró, se tiró con la cabeza en el suelo a clamar al Padre. ¿Y qué le clamaba? ¿Qué le clamaba él al Señor? ¿Qué le decía? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía lo que iba a pasar, pero siendo humano, él, siendo Jesús hombre como nosotros, él le dijo: Padre mío, llorando, no sé cuánto tiempo habrá estado ahí, pero le dijo: si es posible, pasa de mí esta tortura, pasa de mí lo que voy a vivir, este tormento, este dolor, pasa de mí, Señor. Ya Judas había mojado el pan, ya sabía que venía la traición, ahí estaba a pasitos. Pasa de mí, Señor, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí vemos este punto, la obediencia. Saben, hermanos, que el Getsemaní, muchas veces nosotros predicamos que es dolor y es sufrimiento, y es verdad, pero es obediencia. El Getsemaní es obediencia. Todos nosotros vamos a pasar por el Getsemaní, por el sufrimiento. ¿Para qué? Para obedecer al Padre. Muchas veces no entendemos, la mayoría de las veces no entendemos por qué tenemos que pasar ese desierto. ¿Por qué yo tengo que vivir ese momento tan triste cuando yo soy un buen cristiano, soy una buena cristiana, cumplo con los deberes del cristiano? ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver tu obediencia. Porque el Señor quiere ver si sos obediente a la palabra de Dios, si sos obediente al Señor. Todos vamos a pasar. Es una materia que no vamos a dejar en deuda. La tenemos que pasar. Todos.
tarde o temprano vamos a ir al desierto. Por eso es la fortaleza que tenemos que tener en el Señor. Por eso es que nos tenemos que reunir, estar juntos, fortalecidos, porque somos compañeros, somos hermanos. ¿Sí? Tenemos la misma sangre, la sangre de Cristo en nuestras venas. Recién se cantaba que esas venas lloraron. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos el ADN de Jesús en nuestras venas. Somos hermanos. Y no solo con esta congregación, sino con todos aquellos que realmente siguen a Jesús. Hermanos en Cristo. Pero que no sea tu voluntad, sino la mía. Ese desierto tremendo, ese lugar que nadie quiere ir. A mí cuando me tocó estar en el desierto, claro que no quería ir. Y uno en la vida pasa por varios desiertos, no es uno solo. Vamos a pasar varias veces por el desierto. Y en esos desiertos, ahí es donde el Señor nos va a fortalecer. Entonces en el 40, después de que Jesús le decía al Señor, le mostraba su debilidad, le mostraba su aflicción, le mostraba la sumisión al Padre. Vemos que acá Jesús tenía la sumisión al Padre. Porque él quizás en secreto le podía decir, Padre, no me hagas sufrir. No me hagas sufrir. Que no sienta mi cuerpo. No, él estuvo sumiso a la autoridad y al plan de Dios. Y en oración, cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Si yo preguntara cuánto oramos por día, si es que oramos, yo creo que no llegamos ni 3 minutos, 5, 10 como máximo. La oración es importante. La oración nos conecta con el Padre. La oración es lo que nosotros podemos alimentarnos de su presencia, leyendo la palabra y orando en la presencia de Dios. Oremos, no solamente como un ritual en la comida, ¿sí? No solamente como un ritual antes de irme, Señor, oro, gracias por este día. No, hermanos, tenemos que orar, hablarle al Señor, abrir el corazón, contarle al Señor lo que te pasa, lo que vivís, lo que sentís, lo que anhelás, lo que lo amás. Hay que contárselo, hay que decírselo al Señor. Dice acá la palabra en el 40. Miren, acá vemos una debilidad de los discípulos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Qué bárbaro, ¿no? Él que iba, le dijo a sus discípulos, quizás en confianza, ahí, acompáñenme, estoy mal, estoy triste, se viene todo esto. Quizás ellos no lo comprendían como nosotros ahora. Ellos no lo entendían porque no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino después que Jesús ascendió a los cielos. Ellos no lo tenían. Y se durmieron. 1 hora. Y se durmieron. Cuando Jesús volvió, los encontró durmiendo. Y Él desgarrándose allí, arriba en el monte, por cada uno de nosotros. Y ellos dormían. No podéis velar 1 hora. Me hace acordar cuando nosotros le decimos a los hermanos, hoy hay reunión, es 1h30, son 2 horas. No le podés dar al Señor ese tiempo. ¿Sabe que después yo digo, yo no les voy a decir más nada? Porque es personal. No, nosotros predicamos, enseñamos y le mostramos, pero la decisión es de cada uno. Como siempre decimos, cuando estemos en la presencia de Dios, yo no puedo dar cuenta por ninguno. Voy a dar cuenta por mí, por lo que yo hago, por lo que yo dejé de hacer. Y voy a dar cuenta, ¿saben, hermanos, que hoy, mientras estaba en casa, estaba cantando así un coro y me acordaba de las diademas, las perlas, las diamantes que vamos a tener cada uno de nosotros en nuestras coronas. ¿Por qué vamos a tener las coronas? Por esas piedras, por cada alma que se salve, por lo que nosotros hablemos. Y yo me imaginaba esos siervos de Dios
Por ejemplo, Gille Ávila, esos siervos que han orado, que han juntado a tantas personas y han hablado de Cristo, unas coronas con unas, digo yo me imaginaba que no sé, que resplandecían esas piedras en esas cabezas van a tener. También me imaginaba algunas otras escasitas, poquitas, y otras coronas sin ninguna piedra. Y yo le decía, Señor, yo no quiero que mi corona esté pobre. ¿Quién le gustaría tener una corona sin piedras? Es feo, ¿no es cierto? Tener una corona y una corona sin ni una piedra. Y le decía, Señor, que mi corona tenga piedras, que mi corona brille para tu gloria, que mi corona, Señor, sea una corona hermosa el día que yo esté en tu presencia. Y yo les digo a ustedes, les dejo esa carga, que tu corona brille, tenga piedras preciosas. ¿Sabéis que hay un montón de tratados que hizo la hermana Rosa, que pueden ir y repartir, se pueden llevar, repartir a los demás? Y un alma seguramente vas a ganar para Cristo. Un alma vas a ganar, una perlita, una piedrita vas a tener en tu corona. ¿Sí? Pensalo porque es palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es verdad, hermanos. Nosotros hoy seguramente vamos a salir de la iglesia y vamos a decir, sí, la verdad que estaba buena la prédica, lo que dijo la pastora es verdad. Tenemos que empezar de nuevo, tenemos que buscar de Dios. Pero llegamos a la esquina, no vino el colectivo, o llegamos a casa, no está la comida y se nos olvidó todo lo que escuchamos. ¿Sí? Nuestro espíritu quiere, pero nuestra carne no. Nuestra carne no quiere. Hermanos, tenemos que doblegar la carne para hacer la voluntad de Dios, para obedecer lo que el Señor nos dice. Yo traje unos versículos para que estemos compartiendo, solamente para a modo de ver lo que dice la palabra de Dios en la obediencia. Quiero que vayamos al libro de Éxodo 24. Ahí está Kiarita, con todo trabajando ahí para la gloria de Dios. Éxodo 24, 7. Miren lo que dice la palabra ahí. Está hablando de Moisés. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y que obedeceremos. Y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová mandó. Haremos todo lo que Jehová nos dijo y obedeceremos. ¿Sí? En el camino del desierto ustedes saben bien todo lo que pasó por desobedientes, porque desobedecieron al Señor. Tardaron más de lo que tenían que estar por desobedientes. Hoy no recibimos bendición porque desobedecemos la palabra, porque hacemos lo que a nosotros nos parece, porque no buscamos la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Ir al Getsemaní a pedir la voluntad de Dios. Otro versículo que te quiero dar. Deuteronomios 17:12. 24:7 recién pusimos, ¿vieron? 24 horas, 7, miren, 24/7, todos los días buscando la voluntad de Dios, obedeciendo al Señor. Vamos a Deuteronomio 17:12. A ver, ¿quién me lo quiere leer? Bien fuerte. Así trabajamos y no tienen frío. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Qué palabra, ¿no? Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el alma del medio de Israel.
El mal. El mal, perdón, me trabé. Así que hermanos, obedecer. Obedecer al Señor, obedecer al pastor, al que el Señor puso adelante. Aunque no nos guste muchas veces lo que nos dice, tenemos que obedecer porque viene por palabra de Dios. Muchas veces a mí mi pastor Dardo me sentaba y me lavaba la cabeza, como se dice, y no me gustaba. Claro que no me gustaba, me tenía que morder y alguna cosa le decía, pero pasando el tiempo, hermanos, todo lo que me dijo se cumplió en mi vida. Todo era para bien. ¿Por qué? ¿Porque era un sabelotodo? No, porque era un hombre de Dios con experiencia, porque leía la palabra, porque sabía lo que me decía. Lo que, si te dice hacelo, hacelo. Si el pastor te está preparando para un trabajo, hacelo. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. No protestemos tanto, sino que hagamos la voluntad del Señor. ¿Sí? Josué, todos conocen el libro de Josué. Josué, capítulo 1, versos 16 y 17. A ver, vamos a leerlo y, para entrar en calor ahí, desde ahí, con voz bien fuerte. ¿Quién lo puede leer? Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así que obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Amén. ¿Vieron? Eso le decían a Josué. El pueblo le decía: nosotros te vamos a obedecer en todo lo que nos mandes. No era un pueblo que dijo: no, como Moisés ya no está, no vamos a hacer caso a lo que dice Josué. No. Lo apoyaron en la obra, siguieron trabajando, sabían que tenían palabra de Dios. Dice: de la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, ¿sí? Como estuvo con Moisés. Obedecemos al que realmente sirve a Dios, al que realmente habla palabra de Dios, no a todos, porque vemos cualquier cosa. Entonces miremos, escuchemos, tengamos discernimiento de Dios, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios, porque hay una ensalada rusa tremenda. Entonces tenemos que buscar en la palabra para discernir lo que dicen las Escrituras. Muchos se llevan, no solamente por lo que dice en internet, y sacan cualquier cosa. No, hay que fijarse en lo que dice la palabra. ¿Te gustó una prédica? Bárbaro, escuchalo, pero fíjate lo que dice la palabra. Porque una sola coma, una palabra, un acento que no está, cambia todo. Fíjense bien, miremos bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 5, verso 29. Gracias, hermano, por leer. Vamos a ver, ¿quién más quiere leer esta palabra? Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Gracias, hermano Isidro. ¿Qué dice? Lo dijo Pedro y los apóstoles. ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios. Antes de los hombres. Yo sé que es más fácil obedecer a los hombres, hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer. Es más fácil que obedecer a Dios, que no vemos. Si nosotros hubiésemos obedecido a los hombres, hermanos, no estaríamos acá. Si nosotros hubiésemos escuchado la voz que sonaba alrededor nuestro, no estaríamos hoy predicando la palabra. Pero escuchamos la voz de Dios que nos hablaba en nuestro interior, que nos decía sí, la palabra que nos había llamado al ministerio, que nos había puesto en un lugar para traer palabra de Dios. Y seguimos, contra viento y marea, contra voces que se levantaban, seguimos adelante. Seguramente les pasa a ustedes igual, pero contra esas voces que se levantan, tienen que seguir, porque la voz ¿de quién es? La voz de Dios. Es la voz de Dios.
Un día voy a enseñarle lo que la voz de Dios no te va a decir, ¿sí? Para que sepas. La voz de Dios te va a decir que sigas para adelante, que hables lo que tenés que hablar. Y vamos a terminar con uno solo de estos. Hay miles de versículos de la obediencia. Yo traje estos nada más. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Si Jesús obedeció en el Getsemaní, ¿cómo no vamos a obedecer nosotros que no somos nada? Solamente personas redimidas por el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. A ver, ¿quién lo lee? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria a Dios. Qué lindo versículo. Elegidos según la presencia de Dios. ¿Cómo? Presencia de Dios. Padre. Qué hermoso. A mí me encantó cuando leí esta palabra. Dice que somos y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Obedezcamos al Señor, hermanos. Esa sangre preciosa que se derrama en cada uno de nosotros para limpiarnos, para perdonarnos, para purificarnos. Pero el secreto está en la obediencia, al Señor. Ya no es tiempo de negociar con Dios. Vieron que muchas veces uno ora, uno ha orado, o quizás te pasa que vos orás y le decís: Señor, si vos me das tal cosa, yo te prometo que voy a hacer tal otra. Señor, si vos abrís esta puerta de trabajo, yo te prometo, Señor, que todo te lo voy a dar. Señor, si arreglás mi matrimonio, yo te prometo. No, hermanos, no es tiempo de prometerle a Dios nada. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de obedecer la palabra de Dios, el servicio a Dios. Él te llamó, a todos nos llamó, a todos, para darle gloria al Señor. No importa la edad que tengamos, tenemos que seguir hasta el último día de nuestras vidas, llevando palabra de bendición, obedeciendo al Señor, llevando palabras de vida eterna, ¿sí? No es tiempo, hermanos, de hacer lo que nosotros queremos, es tiempo de hacer lo que el Señor nos pide. Y dice la palabra del Señor entonces en el 41: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez a comunicarse con el Padre. Otra vez Él necesitaba estar en comunión con su Padre. Él necesitaba abrir el corazón nuevamente. Y le dijo: bueno, Padre, yo sé que no es tu voluntad. Tu voluntad es que yo esté en esa cruz. Tu voluntad es, Señor, que yo vaya a ese lugar. Y el Señor fue por amor a nosotros. El Señor estuvo ahí por amor a vos y por amor a mí. ¿A quién le gustaría estar en ese lugar? Díganme, hermanos, ¿qué le gustaría de nosotros? ¿Hay alguien que quisiera estar en el lugar de Jesús siendo hombre? No. Jesús siendo hombre también le costó, pero fue por amor y por obediencia a nuestro Padre. Dice 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cuántas veces nuestros ojos están cargados de sueños? Espiritualmente estamos dormidos, estamos soñando que está todo bien, que soy el cristiano perfecto. ¿Cuántos? Bueno, no importa que yo no vaya a la iglesia, voy una vez cada 2 o 3 meses, una vez cuando me acuerdo, pero yo estoy bárbaro. Y lo vemos y los escuchamos y ponen frases en Facebook y mandan versículos. ¿Y qué? Yo estoy bien. Y no se dan cuenta que su vida espiritual está seca,
que su vida espiritual no condice con lo que ellos están diciendo. Quizás en una mesa familiar los ves que se toman todo, pero dice que están bien espiritualmente. O lo ves que son maltratadores con su familia, con sus hijos, con su esposa, pero ellos están bien. Están cargados de sueño espiritual, y es tiempo de que ese sueño se vaya. Hay que despertarse para la gloria de Dios. Y dejándole, dice acá el 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Otra vez, 3 veces fue Jesús a orar. 3 veces. Miren si no estaba su alma triste. Algunos dicen, no, pero era Dios. No era Dios, era hombre. Era Jesús, hombre. Es como que yo lo ponga a Víctor a morir en la cruz por todos nosotros, Víctor, llevando el peso de todos sus pecados. ¿Cómo no va a estar uno mal? ¿Cómo no va a estar triste? ¿Cómo no va a estar el alma angustiada? Pero Jesús lo quiso. Y Él venció porque era por amor y por obediencia al Padre. Entonces volvió otra vez, nos volvió a hallar durmiendo. Entonces, dice acá la palabra del Señor, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya está, duerman, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Qué noche tremenda de dolor. Fue la noche del Getsemaní, la noche del desierto. Yo también he pasado noches de dolor. Vos seguramente también pasaste noches tristes o estás pasando noches de sufrimientos. Anda a Cristo. Abrí el corazón al Señor. En ese Getsemaní, obedece lo que te diga Él. A lo mejor es duro lo que te va a decir el Señor. Quizás vos pensabas que el Señor te iba a decir otra cosa, pero Él te está diciendo que lo hagas. Hacelo porque vas a recibir bendición. Vas a recibir recompensas de Cristo. Te está diciendo algo que para vos es difícil, Él te va a ayudar a lograrlo. Predispone el corazón. Cuando vos predispones tu corazón, el Señor obra en beneficio tuyo. Y te da la victoria en esos lugares. Quizás tu carne está débil. Bueno, decirle al Señor que te fortalezca en esa debilidad. El Señor te va a fortalecer. Estás durmiendo mucho espiritualmente. Pégate un sacudón. Si el Señor te va a sacudir, gloria a Dios, porque Él quiere tu alma. La carne va a quedar, el alma tiene que ir con el Señor. ¿Sí? Levantaos, le dijo, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Nosotros también, hermanos, levantémonos, busquemos de Dios. La venida de Cristo está cerca. Alrededor nuestro hay mucha gente que no quiere que nosotros prediquemos a Cristo. ¿Por qué? Porque les pertenecen a Satanás. Nosotros igual, llevemos palabras de vida eterna, palabras de amor, palabras que salven. Muchas almas se tienen que salvar. Entonces, Getsemaní es obediencia. Obediencia. Cuando pases por el desierto, pensá que Dios te quiere hablar para que obedezcas su palabra. ¿Sí? Esta es la palabra que yo te quiero compartir en este día, lo que el Señor puso en mi corazón. Ya a los discípulos le dijo que era tiempo de dormir, porque ya sus ojos estaban agotados, se venía algo terrible y no lo iban a... Si ustedes leen todo lo que pasó, negaron a Jesús. María Magdalena, ¿se acuerdan que iban corriendo una y otra vez? Iban a mirar el sepulcro, después... Fueron unos acontecimientos tremendos. Entonces le dijo, ya descansen, porque iba a venir algo muy tremendo. Nosotros también tenemos que no descansar espiritualmente, al contrario, pelear espiritualmente, porque la venida del Señor se acerca
y tenemos que ayudar a muchas almas que acepten al Señor. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.